La iglesia no depende del pastor, depende del Señor Jesús. Él es el gran pastor de todo esto. Así que gracias por todos los que estuvieron con nosotros, orando, acompañándonos de distintas maneras. Y decirles que recobramos fuerzas. Estaba un poco agotado, bastante agotado, la verdad. El año pasado fue un año agotador, en extremo, pero recuperamos fuerza. Y este año no va a ser menos, va a ser igual un año agotador, un año con harto trabajo, un año de crecimiento, un año de fortalecimiento y establecimiento de la iglesia. Saludo a Camilo, igual que está ahí, de donde venga Camilo. Un aplauso a Camilo. ¿Usted estuvo la semana pasada? Camilo de casa, igual Camilo de casa, y gracias a Dios que está con nosotros. Hay muchos hermanos que están de vacaciones y qué bueno que así sea, que están descansando, porque esta época es para eso, para tomar aire, para salir, para ir a tomar mate debajo de un árbol, dependiendo de lo que a cada uno le guste, digamos. Pero lo importante es que podamos siempre apartar un momento para el Señor en la medida de que estemos cerca de acá. Génesis capítulo 45, perdón. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Ustedes me dicen? ¿Amén? Amén. Nos vamos a poner de pie, como es costumbre, saludando a todas las personas que van a ver también este mensaje a través de las redes sociales, a todos aquellos que nos van a escuchar, que van a recibir esta palabra y que esperamos en el Señor sea de bendición para todos. Génesis capítulo 45, verso 4 al 8. Amén. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación, diga conmigo, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, de los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de esta gran liberación. Amén. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea de bendición para nosotros, para nuestros corazones, y edifica nuestras vidas a través de ellas. Señor, enséñanos y instrúyenos, Señor, y fortalécenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento. La vida de José es una vida que es conocida, es muy conocida en la iglesia de Jesús. Y a veces ni siquiera solamente la iglesia, sino a través de las personas que tienen alguna relación con la palabra, o con la vida, o con las películas animadas. De hecho, hay una película que se llama José, de monitos animados. Y la vida de José es un poco difícil. José era un niño que se crió hijo de Jacob. Jacob, el mismo, ¿cierto?, que su nombre fue cambiado a Israel, el padre de las 12 tribus. Israel, ¿cierto?, tenía 12 hijos, ¿cierto? Y uno de ellos era José. Y José era, digámoslo así, el regalón de todo. Hay que decirlo. José era el que se quedaba en la casa, José era el niño bueno, José el que obedecía, José el que acusaba a los hermanos. José era, pero el niño que todo el mundo lo tenía mirando con el ojo aquí entre medio. Y los hermanos de José ya no lo querían porque José los acusaba. Cuando los hermanos hacían cosas medias turbias por ahí, José, ¡pum!, iba y se lo contaba al papá. Se ganó el corazón de los padres José con eso. Y el padre le hizo una túnica de colores, que a diferencia de sus hermanos, que era una túnica de un solo color,
La túnica de José era una túnica especial, distinta, fue teñida de varios colores. En una túnica donde pusieron a los dos hermanos en fila, José distinguía porque ya su túnica era diferente. Entonces, a los demás le compraban ropa sin marca, a José le compraban Nike. Si lo traemos a la actualidad. A los demás le compraban en Shein, a José le compraban, en Louis Vuitton, una cosa así. Él era, pero diferente, en Zara. Y resulta de que José distinguía exteriormente de sus hermanos, pero también espiritualmente distinguía, porque de alguna forma Dios había puesto en José un sueño. Y el sueño era que habían espigas, habían estrellas que se inclinaban ante él, y el sol y la luna también. Entonces, con todo eso, a voz populi, y todos entendieron el sueño, que era muy claro, que las estrellas y los astros, que eran los hijos, los hermanos y los papás, se iban a postrar delante de él. Entonces, si ya no lo querían porque José era soplón, ya le tenían un poco de rencor porque ya lo trataban diferente, porque los papás hacían diferencia con José. Con esto ya era la gota que rebasó el vaso. Entonces, lo primero que quiero hablar son 3 cosas importantes. La reputación de José no fue culpa del enemigo, la reputación de José fue culpa de José. José no nació en este momento de su vida que estoy narrando, no es todavía el producto final. Recordemos que Dios lo llama como un producto inicial. En la industria esto se llama transformación, ingeniería de la transformación. O sea, tú llegas con por ejemplo acá en la fábrica que tenemos acá, tú llegas con un palo y sales con un tablero de estos que se pegan en las paredes. Eso se llama transformación. En el momento en que ese tronco de pino, radiata, de 10% humedad, ya, se nota que trabajé, llega y es procesado de tal forma, en ese proceso se va transformando. Diga conmigo el proceso transforma. Entonces ese proceso va transformando ese tronco de pino y lo va moviendo, lo va moliendo, ¿cierto? Lo va transformando hasta que lo deja como una plancha que se usa después en melamina, ¿cierto? Se usa para usar formado, se usa para distintos usos. Entonces, el producto inicial no es el mismo que el producto final. El José que estoy hablando yo, está al principio, todavía no voy al producto final. El José del principio era el producto inicial. Entonces, nunca veamos eso como un ejemplo. ¿Ya? No veamos eso como ejemplo, porque no es el ejemplo. Es exclusivamente lo que no hay que hacer. ¿Ya? Los padres no deben hacer diferencia con sus hijos. ¿Ya? O sea, está bien que quisieran más a José. Está bien que José era el que la acusaba, el que le traía los chismes y todas las cosas, pero no por eso deberían hacer diferencias. ¿Ya? No es bueno eso. Tampoco es bueno jactarse frente a todo el mundo de las promesas que Dios te ha dado. Las promesas que Dios te ha dado son para ti, son personales. ¿Ya? No con ese aire de querer, ¿cierto?, mostrar las cosas. No. Son personales. Entonces, ese producto de José inicial produjo que naciera envidia, celo, rencor y contienda en sus hermanos. Ahora, ¿qué pasa después? Le adelanto la historia, usted a lo mejor ya la conoce. Los hermanos se quedan en el campo, en el desierto. Papá manda a buscar a los hermanos ven a José. Aquí viene este que nos viene a acusar otra vez y lo venden. Lo iban a matar de primera. Le iban a quitar la vida. Pero Rubén, uno de sus hermanos, dijo, no. Dejémoslos aquí, saquémosle la túnica de colores, dejémoslo en una cisterna, en un hoyo ahí,
vendámoslo y manchemos la ropa con sangre y le decimos que a los papás que ya no está. Entonces así hicieron. Y de ahí la vida de José empezó a vivir un proceso de transformación. Ya el producto no era el producto inicial. Ya había empezado a ser transformado. ¿A través de qué? Del dolor. A través del sufrimiento, a través del rechazo. A través de la traición de sus hermanos, a través de el desamor de sus hermanos. Yo creo que no le dolió tanto ser vendido como ser negado. Yo creo que el dolor más grande no fue haberse metido en la cisterna ahí, o haber sido vendido a esos contrabandistas. Yo creo que el dolor más grande para José fue ver que sus hermanos fueron los que lo hicieron. Y que los que comían en la mesa con él fueron los que lo vendieron después. Tal y cual Judas vende a Jesús después de que Jesús le dio todo a Judas. Entonces, resulta de que José empieza a vivir transformación y transformación. Sabemos que es vendido, es esclavizado, es puesto al cargo de una casa, es acusado falsamente, ¿cierto? Por Potifar, etcétera, etcétera, hasta que llega a la cárcel. En la cárcel conoce una persona, estoy hablando rápido porque quiero avanzar en la historia. Conoce una persona que tiene un sueño también y José le muestra el sueño. Después Faraón tiene un sueño y Faraón no puede encontrar la respuesta a su sueño, ni siquiera se acuerda del sueño, sabe que inquietó su corazón, pero no se acuerda de nada. Y uno de los que estaban en la cárcel con José, que fue digamos, ministrado por José, y José le habló del sueño, fue donde Faraón le dijo: mira, en la cárcel yo conocí a un judío y él me reveló todo lo que había en mi sueño. Entonces Faraón dijo: tráiganmelo, yo lo que necesito acá, porque mis sabios y mis entendidos y mis astrónomos no tienen ni idea. Traen a José, él le dice: tengo un sueño, etcétera, etcétera, y José se lo muestra. Las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿se acuerdan? Que las 7 vacas gordas después eran consumidas por las 7 vacas flacas. Entonces, y el faraón le dijo: ¿y eso qué significa? Significa que van a haber 7 años de abundancia, pero después vendrán 7 años de mucha escasez. ¿Y qué tengo que hacer? Y José le dijo: pero faraón, en la abundancia, entonces toma para la escasez. Se llama economía de la administración. Y Faraón le dijo: inteligente este gallo, lo voy a ser encargado, voy a ser el segundo que me va a ayudar a liderar esto. No importa que no sea egipcio, no importa que no tenga estudios en las escuelas egipcias, pero él es inteligente. No importa que tú no tengas los estudios, no importa que tú no tengas el oficio, no tengas un apellido importante, no importa que tú no tengas influencias políticas, ni económicas, ni sociales. Si tú estás con Dios, todas las puertas se te van a abrir. Y las puertas y los puestos más difíciles de alcanzar los vas a lograr, no por la influencia que tengas, no por el apellido ni la economía que tengas, sino porque Dios está contigo y en ti hay gracia de Dios. Y esa gracia de Dios la gente la necesita. Necesita esa sabiduría, necesita esa inteligencia que va más allá de lo natural, esa inteligencia espiritual, esa inteligencia sobrehumana que viene de Dios y que está sobre ti. El ser humano necesita eso, por eso que a ti te van a buscar. Y pase lo que pase, digan lo que diga, a ti te van a escoger siempre como aquella persona que va a solucionar los problemas que ellos no son capaces de solucionar. Porque la sabiduría humana tiene límites, pero la sabiduría de Dios nunca tiene límites. Así que no te extrañes si te empujan o te llevan a solucionar un problema que nadie ha solucionado. Y tú dices: pastor, ¿pero qué me llaman a mí? Porque usted es una hija de Dios. Y los hijos del mundo ya no pudieron. Entonces Dios envía a los suyos a ordenar todo.
Entonces tú eres aquella persona que Dios está llamando en un tiempo difícil a restaurar las cosas, a dar esa palabra de ciencia, esa palabra de sabiduría que va a llegar en el momento preciso y va a ser la luz en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se cumple la profecía. Empezaron los 7 años de abundancia, pero llegan los 7 años de escasez. Iban en el segundo año y ya la tribu, en ese tiempo era una tribu solamente, de Jacob, ya estaba con hambre. Sus animales estaban muriendo de hambre, su familia estaba cada vez más delgada, ya no tenían que comer ni que darle a sus animales. Entonces el padre Jacob envía a los hermanos y dice, ¿sabe qué? Vayan allá a la tierra de Egipto porque entiendo que allá todavía hay trigo y hay cebada. Y lleven estas pieles, lleven cosas para hacer un cambio, para que traigan trigo para poder comer nosotros acá. Y en ese proceso, cuando llegan allá, llegan a Egipto, se dan cuenta de algo. Se dan cuenta de que sí hay comida, sí hay alimento para sus familias. Entonces ellos dicen, ay, gracias Señor, aquí estamos bien. Le piden a hablar con el administrador de las arcas de Egipto. Y resulta de que aparece un joven. Ya no era el mismo joven. Ahora aparece el producto terminado. Ya no era el producto inicial, ya no era el tronco duro, tosco, torpe que había antes. Ahora era un hombre sabio, inteligente, empoderado, procesado. Porque el proceso trae transformación. Cuando Dios te meta en un proceso y estés pasando un proceso, nunca reniegues del proceso. El proceso es lo que Dios va a usar para que tu vida sea mejor. Y el producto terminado sea superior al producto inicial. El producto inicial valía 5 pesos, el producto terminado vale 1,000 pesos. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios ha procesado a alguien, ese proceso trae riqueza espiritual, trae madurez, trae crecimiento. Ahora los hermanos no ven al tronco duro o tosco. Ahora ven a un hombre impecable. Ven a un hombre íntegro ahí, recto, respetado, que ya no necesitaba andar haciendo propaganda de lo que Dios le había hecho, ni usar túnicas de colores. Ahora su autoridad y su diferencia no estaba en la túnica de colores, estaba en la presencia que tenía, porque José ahora era respetado solamente con entrar a un lugar. José ya era respetado. Y cuando lo ven, obviamente no lo conocen, porque la última imagen que tenían ellos de José era un José asustado, con los ojos llorosos, mimado de sus papás, metido en una cisterna y entregado a unas personas para que lo vendieran. Entonces la última imagen de José que ellos tenían en su cabeza era otra. Ellos en su cabeza dijeron, José está muerto, está atacarreando piedras. Nunca se imaginaron que al hombre que tenían enfrente era su hermano. Pero resulta de que en ese proceso de transformación, no solamente transformó la parte externa de José, sino también la parte interna. Y José ahora entendía, después de todos esos años, por qué había llegado ahí. Y José entendía cuando vio a sus hermanos llegar, flacos, al punto de la desnutrición, pidiendo comida para llevar a sus papás. En ese momento José se dio cuenta y miró. Yo me imagino su rostro, me imagino su cabeza. La Biblia nos dice esto, quiero ser súper claro, pero yo me pongo en el lugar y yo creo que cerró sus ojos y pensó y miró todo el proceso para atrás. Se acordó de la cárcel, se acordó de Potifar, se acordó de la calumnia, se acordó de cuando lo vendieron, se acordó cuando lo trataron mal, se acordó cuando perdió todo, se acordó cuando sus hermanos lo metían adentro de la cisterna, se acordó de todo. Y ahora miró a sus hermanos y él tenía 2 opciones, porque él tenía todo en sus manos.
En ese momento la vida de sus 11 hermanos estaba aquí. Así de simple. Los hermanos tuvieron la vida de él y la vendieron, la entregaron. Pero ahora José tenía la vida de sus 11 hermanos acá. Pero él no hace lo mismo. Él entiende y dice, por eso Dios me llamó acá. Para que cuando llegara este día, cuando llegara este momento, yo trajera comida en la mesa de mis padres. Yo trajera la bendición para mi familia. Me dieron por perdido, me dieron por muerto, me dieron por entregado. Pero Dios me trajo acá para así llevar la bendición a mi casa. Entonces leo las palabras nuevamente. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, aquel que vendisteis para Egipto. En ese momento los 11 hermanos corrió un frío por la espalda. Ellos sabían muy bien lo que habían hecho y sabían muy bien lo que merecían. En la primera estrofa, yo creo que la espalda se les recogió y ya dijeron, hasta aquí llegamos. Ahora te voy San Pedro, le dijo. Ahora pues, no entristezcáis, porque seguramente vio el rostro de ellos. Por eso le dice, no se entristezcan, no se angustien. El texto, más bien, no se angustien. Porque yo creo que les vio la cara, decir, aquí les voy a dar comida, yo soy José. Hasta aquí llegamos. Imagínense el cambio de rostro de las personas que vienen como a pedir algo cuando uno llega y dice, oye, ¿sabe qué? Pucha, necesito, yo soy José. Se acabó. No entristezcáis, dice José. No entristezcáis. Ni os pesa haberme vendido acá. O sea, que no sientan la culpa de haberme vendido. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fíjese que Dios quería preservar la vida de toda la familia de José, la familia de Jacob. Y para eso usó todo lo que pasó para atrás, para preservación de vida. Porque el proceso que tú estás viviendo no es para muerte. Porque la angustia que estás sintiendo no es para muerte. Porque la ansiedad, el dolor, la frustración, el resentimiento a lo mejor o la traición que has sentido no es para muerte, es para vida. Diga conmigo, mi proceso no es para muerte, es para preservación de vida. Amén. Un aplauso a Dios por eso. Ahora, José eligió perdonar. Y nosotros debemos aprender de José. Porque para alcanzar la victoria, tenemos que perdonar. ¿Sabe qué? Que el perdón abre la puerta a la victoria. Si José hubiese cobrado venganza, el pueblo de Israel hubiese muerto. El pueblo que nosotros conocemos como donde nacería el Hijo de Dios, no hubiese existido, hubiese muerto de hambre. Pero la victoria de Israel fue gracias al perdón de José. Porque el perdón de nosotros libera la victoria de nuestra familia. El perdón de nosotros libera la victoria para nuestra familia. Queremos que nuestra familia sea victoriosa. Perdonemos. Gracias, Señor. Yo no sé si nos han hecho cosas peores que las que le hicieron a José. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo, como también Dios perdonó. Segundo, Dios transforma lo malo en bueno.
Génesis 15:20, porque después vuelve, sigue este diálogo. Génesis 50, perdón, Génesis 50:20. Este diálogo sigue. Cuando se habla de la muerte de José. Dice vosotros, cuando recuerdan lo que José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida de mucho pueblo. Mira, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, Dios transforma lo malo en bueno. Porque, como dice la Biblia en Romanos, capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados, todas, las buenas y las malas. Entonces, si nosotros estamos en un proceso viviendo angustia, dolor, viviendo la traición, viviendo el engaño a lo mejor, viviendo el desprecio, viviendo muchas situaciones, acusaciones, estamos viendo y decimos, Señor, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Sabe tú y entiende que eso Dios lo va a transformar en bendición. Dios va a tomar esa maldición, va a tomar ese problema, esa angustia y lo va a llevar a bendición. Dios transforma lo malo y lo encamina a bien. Cuando nosotros miremos que hay injusticia sobre nosotros, cuando nosotros miremos que hay a lo mejor cosas que no son justas delante de nosotros y veamos que las cosas no son correctas delante de nosotros, digamos así, Dios va a transformar esto en bien. No sé cómo, pero lo hará. Porque los que aman a Dios, todas las cosas lo ayudan a bien. Entonces, no temamos, porque el Señor hará que nuestro postrer estado sea mejor que el primero. Cuando haya injusticias, debemos confiar que Dios tiene un plan mayor, donde esa justicia se transformará en bendición para ti. Génesis 45:15. Un poco más adelante dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después de sus hermanos hablaron con él. Fíjense que después de que él se muestra delante de sus hermanos, se revela y dice que José, primero viene ese proceso de impacto sobre los hermanos. También en la vida de José, yo creo que José aguantando el llanto de ver a sus hermanos, no por el resentimiento, sino por el amor que le había aprendido a tener. Y resulta de que, dice la Biblia, de que José besa a sus hermanos, los abraza, y después los hermanos empiezan a conversar con él. Probablemente mueran muchas peticiones de perdón. Yo creo que muchos de esos abrazos fue: perdóname, hermano, por lo que te hice. Espero que algún día me pueda perdonar. Yo creo que esas frases estuvieron en el corazón de muchos de los hermanos de José. Cuando hablaron con él, le dijeron: hermano, perdóname por lo que te hicimos hace un tiempo. No estábamos bien, éramos jóvenes, éramos inocentes, no estábamos bien. Peticiones de disculpa, peticiones de perdón. Pero José ya los había perdonado. Entonces venía un proceso de reconciliación. Segunda carta a los Corintios 5:18 dice: y esto proviene de Dios, que Dios nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjense que la reconciliación es muy importante en la vida de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, de nuestros seres amados. Si en algún momento nosotros queremos alcanzar una vida victoriosa, necesitamos reconciliarnos. ¿Sabe que yo estuve reflexionando mucho sobre esto estas 2 semanas?
Porque creo que esta iglesia va a tomar un vuelo muy grande. Sé que vienen desafíos tremendos. Y le preguntaba al Señor eso, ¿qué necesitamos para eso? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? Y Dios me decía, la clave para la victoria es la reconciliación y el perdón de la iglesia. Perdonad vuestras ofensas, así como vuestro Padre que está en los cielos os perdonó vuestras ofensas. Cuando nosotros no perdonamos, no nos reconciliamos, en nuestra vida espiritual se generan cadenas, ataduras, que van generando raíces de amargura en nuestro corazón. Esas raíces de amargura, como dice la Biblia, van generando una raíz, cada vez se va clavando más y va consumiendo todo eso. Mira, las personas que tienen plantas, ¿quién le gusta la planta aparte del pastor? A mí se me secan todas, pero les gustan las plantas. Saben que la planta tienen que, bueno, obviamente ser regada, ¿cierto? Pero la tierra donde están puestas, ¿cierto? Cada cierto tiempo hay que removerla y cambiarla. ¿Por qué? Porque se le acaban. ¿Y qué es lo que consume los nutrientes? La raíz, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hay cosas en nuestro corazón, se va creando una raíz de amargura. ¿Y qué va absorbiendo? Nos va empezando a consumir a nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos cortar eso. Para que nosotros podamos crecer y podamos florecer y ser victoriosos. El perdón te va a hacer dormir bien. Te va a hacer descansar. Te va a hacer alcanzar, poner tu cabeza en los propósitos. Porque cuando no hay falta perdón, nosotros estamos ahí, como disco rayado. Nos vamos consumiendo. Pero cuando ya soltamos, cuando uno perdona, suelta eso. Y dice, ya bueno, se lo entrego a Dios, lo perdono, el Señor es bueno, es juez justo, ahí está, Señor. Y tú te enfocas. Así alcanzas la victoria, así alcanzas el crecimiento. Si José no lo hubiese hecho, José todavía está llorando en la cárcel. Ahí está llorando en la cárcel, ¿por qué? Si a mí no me correspondía, si yo era tan bueno, si mi hermano, ¿por qué hicieron esto? Yo no me lo merecía, yo nunca le hice nada malo. Y ahí estaba lamentándose, buscando respuestas. ¿Y por qué Rubén? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? ¿Y mi papá que no estaba ahí? ¿Por dónde está la culpa de mi papá? Pero José no lo hizo así. José no fue así. Por eso que alcanzó la victoria. Entonces hoy día, tu familia, nuestra iglesia, tus hijos van a crecer y van a avanzar. Porque hay una generación de José que se levanta en esta iglesia para decir, yo no voy a ser esclavo de ninguna angustia, de ningún dolor, de ningún resentimiento. Yo voy a levantarme, voy a perdonar y voy a alcanzar las promesas que Dios tiene para mí. Vamos a alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra familia. Vamos a alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestra iglesia. Y para hacer eso necesitamos humildad. Y con eso termino, pongámonos de pie. Ahí voy terminando, me alargué mucho hoy día, tenía ganas de predicar. Para eso necesitamos humildad. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria,
antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque siempre tendemos a creernos superior físicamente, intelectualmente o moralmente que otras personas. Entonces nos creemos, somos superiores, somos más santos que otros. Pero ayúdanos el Señor a tener ese espíritu humilde, de creer a los demás superiores a nosotros. Porque cuando Dios ve un corazón humilde, yo me imagino en su mente y en su corazón, Dios dice, aquí puedo trabajar. Cuando Dios ve un corazón humilde, un corazón sencillo, Dios dice, aquí está la materia prima para poder trabajar. Porque al humilde Dios lo exalta, más al altivo Dios lo mira de lejos. El Señor nos entrega un corazón sencillo para poder alcanzar. Y aprendamos todas estas lecciones que José nos entrega. Porque el Señor nos ha llamado para que el producto final sea un producto bueno. Para que el producto final sea un producto de honra. Para que el producto final sea distinto al producto inicial. Para que no nos quedemos en el proceso. No seamos esclavos del proceso, sino que el proceso sea el camino para llegar allá donde Dios quiere llevarnos. Si nos toca sufrir, vivir o sufrir angustias, tribulaciones, problemas, miremos eso y digamos, Señor, yo sé que de aquí tú me vas a sacar bendecido. Señor, yo sé que de este problema tú me vas a sacar fortalecido. Señor, yo sé que esta tribulación me va a llevar a donde tú quieres que yo esté. Señor, yo no te pido que me quites la tribulación. Yo te pido que me ayudes a resistirla y aprender de ella. Porque es el proceso el que te hace mejor cristiano. Es el proceso el que te hace alcanzar los propósitos. Es el proceso el que no todos están dispuestos a pasar, pero aquellos que lo hacen llegan a ocupar esos lugares que están reservados solamente para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Padre, en el nombre de Jesús, te pido una bendición para cada uno de mis hermanos, para cada uno de los presentes acá. Que esta palabra sea de bendición para ellos, para sus familias, para sus hijos. Si hay a lo mejor rencilla en su familia, falta de perdón en sus casas, en sus hogares, con sus hijos, con sus hermanos, en el nombre de Jesús trae reconciliación. Para que tu espíritu fluya libremente por el corazón de todos. No importa quién tiene la razón. No importa quién tiene la razón. Importa que podamos dar ese salto de fe y soltar eso que nos detiene. Porque tú eres un juez justo y tú juzgas todas las cosas. Por eso que a ti entregamos toda esa carga, Señor. Toda esa justicia que podía estar en mis manos, te la entrego a ti, Señor. Toda aquella injusticia que hicieron sobre mí, todas aquellas palabras, aquellas acciones, todas aquellas cosas que a lo mejor injurias que levantaron sobre mí, las pongo delante de ti, Señor, para que tú seas quien las juzgue. Porque yo quiero seguir avanzando, Señor. Ayuda a sanar mi corazón de toda herida. Y ayúdame a caminar por este camino, Señor. Porque a ti entregamos toda carga, todo peso, toda mochila que está cargada a veces con cosas. La dejamos delante de ti, Señor. Si yo juzgo, juzgaré mal. Si yo hago justicia, seguramente me equivocaré. Pero si tú juzgas todas las cosas, tú nunca te equivocas. Tú lo sabes hacer mejor que nosotros, Señor. Por eso que por la fe entregamos delante de ti todo, Señor, para poder caminar y poder que nuestra familia, así como la familia de Jacob, que llegó con hambre a Egipto y a través del perdón
se vuelve con las manos llenas. Así nosotros podamos ir delante de ti, Señor, y a través del perdón venirnos con las manos cargadas de bendición también, Señor. La bendición de tu presencia, la bendición de tu misericordia, la bendición de tu gracia para con nuestros hijos, la bendición de protección sobre nuestras casas, la bendición de protección en nuestro trabajo. Nos venimos con las manos cargadas, Señor amado. Pedimos tu bendición en esta tarde sobre cada uno de los presentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Adoremos al Señor.